Aquí nos encontramos en pos de una misma causa, lograr generar una regulación, una reglamentación para hacer una mejor Colombia. Soy Lorena Ríos Cuéllar, soy senadora del partido Colombia Justa Libres y creo que los cambios se logran si construimos todos juntos un mismo objetivo y propósito. Yo nací en Cúcuta Norte de Santander, yo soy cucuteña, hija de un hombre bastante machista santanderiano, pero que también nos formó a 3 mujeres, porque somos 3 hermanas, las que conformamos el núcleo familiar junto con mi mamá, quien era política. Ella estuvo haciendo política con el Partido Liberal desde la edad de 22 años hasta casi 40 años de carrera. En ese proceso yo conozco un proceso, o llamémoslo tengo un encuentro en una iglesia cristiana evangélica, se llama Centro Cristiano, con un pastor brasilero, y allí mi mamá, que venía a hacer un ejercicio político en aquella época, nos inmersa en este mundo, en el mundo cristiano, y estuve acompañando desde niña todos los temas que tenían que ver desde la iglesia, la comunidad, y en ese proceso estuvo mi infancia, una infancia en tierra caliente. A la edad de 13 años me vine para Bogotá, y me vine para Bogotá precisamente porque Colombia vivía en los 90 un cambio constitucional, hubo una Asamblea Nacional Constituyente, y los grupos minoritarios como el mío también tuvo la posibilidad de tener un reconocimiento en esa constituyente, y mi madre fue una, llamémosla, de las profesionales o figuras claves también, que hizo parte de todo ese mover, y en su traslado a Bogotá en el marco de la constituyente, me vine junto con mis hermanas y mi papá a Bogotá, y aquí terminé mi bachillerato. Estudié Derecho, soy abogada de la Universidad del Rosario, soy especialista en Derecho Ambiental, soy magíster en Derecho Administrativo. A los 21 años tuve mi primer trabajo en Bogotá, fui asesora jurídica de la Unidad Ejecutiva de Localidades de Bogotá, un trabajo en el cual el alcalde de aquel entonces, que era Enrique Peñalosa, promocionó todo el tema de transparencia en la contratación de los fondos de desarrollo locales, y para mí, de verdad, haber estado en Bogotá fue un espacio muy valioso porque me formó durante 3 años como servidor público. Nos formaron en el externado, nos dieron muchas herramientas de capacitación y formación para liderazgo dentro del manejo del servicio público, y en ese proceso, en el año 2002, viajo a Londres. Tuve un espacio para ir a estudiar inglés en Londres. Allí conozco a mi esposo, un colombiano que conocí en Londres, y fue muy especial haber estado en Londres porque pude conocer todo el manejo de cooperación internacional, el acompañamiento que se estaba dando para las poblaciones vulnerables en América Latina, y me empecé a involucrar mucho con el Instituto Británico de Derechos Humanos, y ahí empezó también como todo un manejo desde mi mundo religioso, con el mundo profesional y también con el mundo de activismo, porque yo digo, también soy una activista social, que también marcaron mucho lo que hoy son mis pasos para estar aquí como una congresista cristiana dentro del Congreso de la República 2022-2026. Trabajé en Bogotá, Distrito Capital. Después, cuando regreso a Colombia, trabajo en una estrategia que tenía en aquel entonces la secretaria general de su momento, que llamó el proceso de alto impacto jurídico y la defensa jurídica especial en Bogotá. Terminé liderando casi 8 años temas importantes de defensa de Bogotá en acciones populares que estaban vinculadas a la protección de todo el medio ambiente en la capital. Fui abogada durante 4 años en el proceso de descontaminación del río Bogotá, protegí 13 humedales aquí en Bogotá, estuve muy de cerca en todo el proceso administrativo para que se relimitaran los cerros orientales, porque se estaban construyendo y destruyendo la naturaleza, construyendo en espacios en los cerros orientales, y estuve muy ligada con todo el tema ambiental en Bogotá, Distrito Capital. Luego hice una incursión en el año 2013. En casi 3 meses de campaña hice una incursión para ser candidata a la Cámara por Bogotá. En ese momento fue el Partido Liberal quien me avaló. Saqué casi 9.500 votos en ese proceso, no salí elegida, pero mi votación fue clave para que en ese momento el Partido Liberal, a quien le habían dado en el año 2014, en el segundo gobierno Santos, el Ministerio del Interior, me convoca como parte, pues, del equipo de empalme del ministro, porque yo me desempeñé como
alta consejera de Asuntos Religiosos del Partido Liberal. Y eso fue muy importante porque pude estar de cerca con el ministro de la época, que era el ministro Juan Fernando Cristo, y pude conocer de verdad, me tocó vivir todo el proceso de construcción de paz, todo el proceso también de vinculación de las comunidades religiosas, y allí tuve la confianza del ministro del momento, quien creyó en mi proceso, porque yo en la academia he realizado todo un estudio desde la libertad religiosa, desde la constituyente hasta hoy, porque siempre ha sido el tema que me ha marcado. No me ha marcado por un tema de trabajo, sino me ha marcado por un tema de identidad y de bandera, de causa. Y me marcó porque en los 90, cuando mi mamá se viene para Bogotá, el partido político que se creó en su momento se denominaba Movimiento Unión Cristiana y no tenían recursos. Mi mamá era la secretaria general del partido, la sala de mi casa era la sede del partido, y yo tenía 13, 14 años y escuchaba a los constituyentes, a los congresistas de la época luchar porque la libertad religiosa y de cultos estuviera consagrada en una ley del Congreso de la República, como eventualmente ocurrió, y pude conocer de primera mano cuáles eran las banderas que tenían estos pioneros de la libertad religiosa, y a mí me marcaron mucho, me impregnaron, y cuando llego al Ministerio del Interior, tuve la oportunidad de estar en el ministerio que desarrolla la libertad religiosa y de cultos, y pude formular, impulsar 7 decretos nacionales, todos vinculados con la libertad religiosa, temas que no se habían hecho desde casi la constituyente y que me permitieron también conocer el sector y las comunidades religiosas de los 32 departamentos del país y empezar un diálogo directo muy particular con las comunidades católicas, cristianas, judías, musulmanas, krishnas, bahá'í, espiritualidades, scientology, toda la pluralidad que hay en el país, que desafortunadamente no se tenía identificada desde el ente de gobierno, se tenía identificada desde la academia, pero desde el gobierno no. Y fue de verdad una etapa maravillosa porque fueron 7 años, estuve en el gobierno Santos, en el gobierno Duque, entré como asesora de despacho del ministro del Interior para los temas religiosos, salgo siendo la primera directora de Asuntos Religiosos del país porque creo la primera dirección de Asuntos Religiosos en el año 2018, y en ese espacio me permitió también impulsar y consolidar y formular la primera política pública nacional de libertad religiosa y de cultos. Consolidamos un Día Nacional de la Libertad Religiosa que son los 4 de julio. Tuve muchos retos desde la academia, formar a los servidores públicos, a los medios de comunicación, para que entendieran el lenguaje propio de las comunidades religiosas, cómo una iglesia es distinta a una mezquita, cómo una mezquita es distinta a una sinagoga, cómo un centro de culto evangélico es distinto a una parroquia. Y de verdad fue un tiempo muy interesante y gratificante, porque además también pude trabajar con las comunidades, todo su proceso social, pude identificar cómo vienen trabajando por años en favor de los niños, en favor de la violencia intrafamiliar, sacando niños de la drogadicción, sacando incluso mujeres de la prostitución, hombres de la prostitución, fortaleciendo familias destruidas. Entonces viví con ellos de la mano de los líderes religiosos, visibilicé y pude estar inmersa en procesos de transformación social que me inspiraron mucho. Y ya cuando empiezo todo un proceso de campaña, que yo empiezo campaña hace 1 año y 3 meses, yo renuncio al Ministerio del Interior una semana antes de inhabilitarme. Fue una renuncia que tampoco en mi proyección estaba inicialmente, realizar un proceso político, pero se dio. Y pasaron muchos temas importantes desde que renuncié. Renuncio, estábamos en pandemia y en julio del año pasado me contagié de COVID. Duré 23 días entubada en una UCI, estaba más muerta que viva. Pero ese espacio de salud que yo viví me permitió tener una experiencia espiritual que cambió aún más mi vida y que también me permitió afianzar que estas causas de la libertad religiosa, que no es por un partido político, no es por una campaña, es un tema que nace en mi corazón, es mi pasión desde niña. Estos temas eran temas que yo tenía que traer aquí al Congreso de la República, que tenía también que llevar otros temas de carácter social y seguir impulsando temáticas de carácter social en el Congreso, y eso hace que cuando me levanto del COVID, y yo les quiero decir a todos, a mí no me levantó la medicina, a mí me levantó la oración de una iglesia unida. Sé que pagaron 250 misas, sé que también hubo misas anglicanas luteranas, sé que las sinagogas hicieron servicios especiales para que yo me levantara de esa postración, sé que los musulmanes también hicieron servicios, sé que cultos evangélicos hubo desde La Guajira hasta el Amazonas, sé que se unió de verdad las comunidades religiosas en pos de mí, orando porque me levantara de esa situación, y me levanté afortunadamente sin secuelas, llamémosla
difíciles, sin secuelas permanentes. Me levanté sin poder hablar, porque con la entubada no podía hablar, me levanté sin poder caminar. Me levanto de todo el proceso, me rehabilito y empiezo campaña. Y fue de verdad una campaña maravillosa porque cuando iba a territorios pude encontrar gente muy linda que se acordaba, no me conocían a mí, conocían el nombre, porque estuvieron orando por mí muchísimo. Muchos también conocían el proceso que yo hice con las gobernaciones, alcaldías, para que estos temas se llevaran de una manera idónea, con altura, con el cumplimiento de los procedimientos y demás. Y fue de verdad una campaña en la que yo entiendo que me levanté con un propósito. Hicimos en ese momento una coalición, el Partido Colombia Justa Libres con el MIRA, fue la mayor votación de la coalición, salí como la primera votación, la primera mujer en todo este contexto, porque mi contexto religioso, yo estoy en el contexto interreligioso, el papel de la mujer pues no es un papel predominante ni preponderante porque la mayoría de los directivos y representantes legales son hombres. Entonces, el ser una mujer, el haber logrado la primera votación, sé que también al interior de mis comunidades es un mensaje que también está rompiendo los esquemas. Y aquí en el Congreso me he sentido de verdad, en la medida en que he empezado a avanzar con mis compañeros, en la medida que he podido construir acompañamiento a proyectos de ley desde el punto de vista social, porque estoy en la Comisión Séptima, me ha permitido también sentir gratificación, entender que vale la pena trabajar por temáticas sociales, por la infancia, por la malnutrición, por la explotación sexual de los niños, por los migrantes, por los abuelitos que no tienen ni siquiera cómo tener por lo menos una comida al día. Entonces ha sido muy especial estar en la Comisión Séptima porque me siento identificada, o sea, estoy en el lugar correcto, siento que estoy dando y puedo dar muchísimo allí en favor de Colombia desde el marco legislativo y aportar también a construcción o solución de problemáticas sensibles. Tal vez la pandemia nos ha vuelto más sensibles a los colombianos, pero también nos ha vuelto más insensibles frente a la necesidad del otro. Decíamos, no, hay que ser solidario con los demás, pero nos vemos muy duros. Y creo que en esta comisión, una comisión hermosa, la Comisión Social del Congreso, estoy de verdad feliz dando lo que yo soy, lo que puedo dar. Estoy también en la Comisión de la Mujer, mirando cómo sacar adelante ese COMPES 4080 que empieza a insertarse en los planes de desarrollo y necesitamos que queden en los próximos planes de desarrollo. Estoy en la Comisión de Paz, también trabajando por una reconciliación real, porque haya de verdad acciones de convivencia, que no simplemente sean firmas de tratados, sino de verdad se resarza, haya justicia frente a las comunidades que se han visto afectados por el conflicto. Estoy en la Comisión Carcelaria y entré allí, y se los confieso, porque yo sé que si una persona privada de la libertad tiene un encuentro personal y puede sanar su alma, tiene una tranquilidad para salir después de cumplir con su condena a una sociedad que no lo va a discriminar, porque además también está toda la situación de su núcleo familiar y creo que el aspecto psicosocial y el aspecto psicoespiritual en la resocialización es un punto que obligatoriamente tiene que estar en todas las políticas, reformas y demás que en materia de justicia, en materia penal se tengan que hacer en Colombia. Estoy también con la Comisión de Israel, estoy acompañando, yo tuve una reunión con el embajador de Israel y le decía, embajador, ayúdeme a formar a la mujer colombiana para que la mujer tenga más oportunidades, tenga mayor emprendimiento, pueda también salir de muchas situaciones en donde por economía tenga que estar en postración, sino que sean mujeres que cambian una vida, porque una mujer que tiene la capacidad de cambiar su misma situación interna de postración, no solo cambia a ella, cambia un entorno. Y por eso es importante acompañar y fomentar el desarrollo de las mujeres en Colombia. También estoy en la comisión, estamos creando la Comisión de Infancia y Adolescencia. Quiero luchar muchísimo por proteger nuestros niños en Colombia. Veo que hay muchas leyes, he podido estar acá en el Congreso acompañando muchos procesos, pero siguen los niños sin comer las 3 veces al día, muchos de nuestros niños que no tienen una solución a sus problemáticas, incluso de bullying, porque no se comprende el proceso, y creo que tenemos una responsabilidad con nuestras generaciones, porque son las generaciones que nos quedan, son las que van a ser las bases en nuestra vejez también aquí en el país. El Centro de Altos Estudios Legislativos del Congreso, CAEL, hace 3 meses más o menos, le presenté un proyecto de cursos y de estudios al secretario general, al doctor Gregorio El Hash, y él estaba así como temeroso, pero me aprobó y hoy finalicé
4 sesiones, tuvimos casi 1.500 líderes en el proceso que estuvieron allí. Nos acompañaron casi 200 líderes interreligiosos del país y desde el Congreso de la República mandando el mensaje que el abordaje de estos derechos desde la academia, desde otras líneas, lo queremos hacer con altura y no en reacción, sino proponiendo de verdad cambios transformacionales en el país. Y finalmente estoy en la Comisión Binacional, como soy cucuteña, en la Comisión Binacional de la Apertura de la Frontera Colombo-Venezolana. Estuve hace 8 días junto con varios congresistas, varios colegas, estuvimos caminando el puente internacional, estuvimos atentos a todo el proceso de reapertura, pero me vine de verdad con el corazón arrugado porque casi todas las propuestas eran propuestas de carácter económico. Reapertura, vuelos comerciales, el tráfico de vehículos y demás, pero con las diputadas, con 2 diputadas venezolanas que pude compartir, les manifestaba que lo que más me preocupaba a mí del proceso de la frontera o de la apertura de la frontera es la situación que han vivido los niños y las niñas, sobre todo la generación entre 9 y 18 años que han sido víctimas de trata de personas, que han sido víctimas de explotación sexual. A las niñas las marcan con un tatuaje en la nuca y las meten en lo que denominan galpones. Y allá las guardan para luego ser prostituidas. Y yo decía, por favor, esos temas nosotros tenemos que abordarlos porque alguien tiene que abordar esas problemáticas. Hay que concienciar a las alcaldías, a la cooperación internacional, que hay que propender por ayudar a restituir y restablecer y restaurar la vida de estos pequeños, estas pequeñas, porque al final nosotros vemos que con todo el proceso migrante son casi 7, 8 años, ahorita más los que venían cuando la gente ya estaba empezando a emigrar de la frontera por Cúcuta, que es por donde pasan los migrantes para entrar a las otras ciudades del país. Son 7 u 8 años donde una generación se está perdiendo. Yo a veces me pongo a pensar qué tiene en su corazón una niña de 13, 14 años que ha sido objeto de trata y de explotación sexual y qué querrá frente a un futuro de vida. No creo que muchas cosas. Y si no ha tenido tampoco un proceso de perdón interno, mucho peor. Entonces creo que estos temas son los que a mí de verdad me conmueven y son los que me permiten estar aquí dentro del Congreso de la República entendiendo que quiero trabajar por los temas sociales, quiero trabajar por la infancia, quiero trabajar por la mujer, quiero trabajar por políticas sociales que en verdad ayuden a construir pues una mejor Colombia, que sean respuesta efectiva a problemáticas que están viviendo las diferentes poblaciones y territorios del país y pues desde mi punto, desde mi condición, querer aportar desde lo que puedo, desde lo que tengo y acompañando estas comisiones con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y también acompañando que se consoliden leyes que en verdad sirvan para el país. Colombia es un país de leyes, leyes que en verdad ayuden a transformar la vida de las poblaciones colombianas. Cuando yo tenía 12, 13 años, en Colombia se vivió un cambio constitucional que empezó con la 7ª papeleta, unas marchas estudiantiles y luego una convocatoria a una gran asamblea constituyente en donde yo pude estar de cerca con 2 constituyentes que eran representantes de las minorías cristianas evangélicas, eran Jaime Ortiz Hurtado y también Arturo Mejía Borda. Más tuve contacto con el doctor Jaime Ortiz Hurtado y de verdad escucharles, entender la importancia de que haya un verdadero diálogo interreligioso, que se respete mi creencia en el país, que estos temas tienen que estar transversalmente en diferentes decisiones y políticas de Estado, pues me inspiraron y por eso escogí la profesión de Derecho. Mis tesis de maestría y de investigación siempre fueron frente a la libertad de cultos en Colombia, hasta el punto que lo que yo planteé durante 2 años de investigación en mi tesis de maestría en la Universidad del Rosario, que se denominó Límites a la Libertad de Cultos, expresaba que en Colombia debían ampliarse las leyes en la materia, debían proferirse políticas públicas en la materia y que en Colombia el gobierno no comprendía que las iglesias eran actores sociales claves en la transformación de los entornos comunitarios, que donde una iglesia estaba, bajaba los niveles de drogadicción, bajaba las riñas, bajaba la delincuencia, incluso la violencia intrafamiliar. Y esto fue muy curioso porque todo ese reconocimiento y el reconocer y entender estos procesos me permitió, al llegar al Ministerio del Interior en el año 2014, empezar a construir la primera política pública de libertad religiosa, cuya línea base es la iglesia, un actor social, constructor de tejido social. Lorena tiene 2 hijos. El primero se llama Samuel. Lo esperé 3 años y Samuel bíblicamente significa Dios ha escuchado. Entonces Samuel es mi adoración, igual que Gabriela, que es mi segunda chiquita.
Mi segunda chiquita, Gabriela, por el arcángel Gabriel. Mi chiquita es un personaje, esa es cucuteña, de la coronilla hasta la punta de los pies, un temperamento, pero terrible, pero son espectaculares mis dos chiquitines. Con ellos trato de pasar los fines de semana mucho tiempo, cuando llego corriendo del congreso que no salimos tarde de plenarias, a hacer maquetas, a hacer tareas, a estar pendiente del uniforme. Aquí, menos mal en el centro, tengo a San Victorino atrás porque me piden de todo y aquí consigo, gracias a Dios, de todo. Consigo desde guantes, consigo piñatas, bueno, arena para hacer maquetas, colores. Entonces ha sido de verdad, con mis chiquitos los quiero muchísimo. Mi esposo Oscar, que ha sido de verdad un complemento, él ha sido un acompañante único y sobre todo en este incursionar de la mujer en la política, porque las mujeres cumplimos múltiples roles y entre ellos el de mamá y el de ser esposa y tantos roles alrededor que solitas no podríamos o podemos, pero él ha sido para mí un complemento ideal porque ha asumido el rol de papá-mamá muchas veces cuando yo no he podido estar en casa. ¿Qué me gusta a mí? Con mis chiquiticos me gusta que vayamos a caminar, me gusta darles gusto, ellos les fascinan los helados y las galletas, entonces trato de siempre estar buscando los espacios para que ellos estén comiendo lo que les gusta viajar, entonces también planeamos cuando nos vamos juntos y nos escapamos como familia para poder compartir. Y me ha llamado mucho la atención que ambos entienden que la mamá está en una labor. Te dicen, mamá, tú eres una persona importante. Mamá, nosotros tenemos que apoyarte. Entonces también le doy gracias a Dios porque están estos dos chiquitos que al final son el motor, junto con mi esposo, mi familia es el motor de la vida. Y por eso estoy convencida que hay que luchar por los niños, por la familia, porque lo he visto en mi contexto y veo también la importancia de poder proteger a los niños colombianos, a las mujeres colombianas, en la medida en que nosotros podamos tener herramientas en las manos para ser voz de aquellos que no tienen voz en un momento determinado para estar tranquilos. Después del COVID mi vida cambió. Ya antes uno estaba como muy preocupado en qué va a pasar después. Estoy viviendo más el momento. Estoy tratando de disfrutarme más este tiempo. Este periodo legislativo lo quiero disfrutar al máximo, que las mismas circunstancias, el mismo Dios guiará qué serán los siguientes pasos al seguir. Lo único que sí estoy convencida es que quiero aportar de lo mejor de mí para que de verdad se generen leyes justas, leyes que estén atendiendo una problemática que tal vez la tenemos así como muy... Es que me he dado cuenta que todas las leyes están como muy, sí, plata y lo uno con lo otro, pero no estoy viendo que estemos dando un seguimiento a estas generaciones de la protección de los niños y las mujeres. Entonces, quiero de verdad meterme en esa área porque además me nace, no es una cuestión de una agenda y hoja de ruta, me nace hacerlo y quisiera dejar una huella en el Congreso en las áreas en que yo puedo aportar lo mejor de mí, también para que quede una producción legislativa y quede un marco jurídico idóneo para que los que continúen puedan también lograr responder a las necesidades de los colombianos. Yo creo que lo que hemos vivido en los últimos años, fuimos un país de mucha guerra, seguimos con mucha violencia en varios territorios del país, vivimos una pandemia que nos cambió el concepto, por lo menos a mí la pandemia pasó por mí, con el COVID pasó por mí, nos cambió a muchos la manera de ver las cosas y de valorar también los momentos. Yo creo que nosotros como colombianos tenemos oportunidades valiosas de poder, a través del amor, de amarnos, respetarnos, amar al prójimo y respetarnos, construir una mejor Colombia, que haya mayor resiliencia, que haya convivencia, que haya tranquilidad, que la reconciliación no sea un tema de solo decirlo en un discurso, sino en verdad la gente se sienta en paz con el otro. Creo que hay muchos desafíos como colombianos que podamos estar en una Colombia feliz, además porque Colombia es reconocida como una nación feliz. Colombia siempre la tienen como donde hay mayor felicidad en el mundo y qué importante que los colombianos lo vivamos, no nos lo digan, lo creamos, lo sintamos, lo vivamos, porque no solo somos nosotros, son nuestros entornos y ojalá podamos también promover ese amor y esa felicidad a todos los entornos en los cuales nosotros nos encontramos.